libertad religiosa. Pero no solamente eso, a estas alturas de la humanidad, en nuestro país no tenemos una ley de culto, que tampoco la quisiéramos para que sirviera de manipulación al gobierno para coaccionar a las iglesias. Pero no existe una ley de culto. O sea que tenemos la Oficina de Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido. Por otra parte, no tenemos una ley de culto. Hay un caos en esta materia. Y por otra parte, el gobierno cubano intentó, como mismo intentó cuando Darío Pérez Roque se sentó hace 5 años a firmar los pactos, dar una pista al mundo, un golpe para tratar de engañar y manipular, y por eso lo estamos presionando en que ratifique esos pactos. De igual manera, como se cambió la Constitución a principios de los 90, que se declaró que el Estado cubano pasaba de un Estado ateo a laico, yo creo que eso fue también una manipulación para que el mundo tuviera una impresión falsa, porque lo he repetido varias veces. A partir de ese cambio en la Constitución, el gobierno cubano lo que hizo fue cambiar de política y de estrategia. Hasta ese momento persiguió y no puede negar todas las atrocidades que cometió en materia religiosa. Ahí están los campos de concentración de la UMAR, ahí están todos los presos que tuvimos, todas las personas que no pudieron estudiar ni trabajar, los asesinados también, que fueron fusilados gritando "Viva Cristo Rey". Eso es innegable. Pero después del año 92 el gobierno cubano dejó de reprimir directamente. ¿Qué hizo a partir de entonces? Adoptó una postura que para mí es todavía más cobarde y más cruel. La postura de manipular a los líderes religiosos en Cuba que representan las diferentes denominaciones religiosas. A todas ha tratado de coaccionarlos. Unos lo admiten, otros no lo admiten y le hacen el juego al gobierno, que es más triste todavía, pero ha intentado manipularlos a todos. Y ni hablar de los que no han tenido el derecho a ser legalizados, porque existe una lista en este país que se manipula. Nosotros, la Convención Bautista de Cuba Occidental, por ejemplo, estamos en esa lista afortunadamente desde 1905, ¿verdad? De manera tal que cuando este sistema toma el poder, nosotros estábamos en la lista ya, aunque sacó a algunos que estaban en la lista, como es el caso de los testigos de Jehová, que en los años 70 fueron sacados de la lista y no han vuelto a ser colocados en esa lista como por derecho les corresponde. Pero ni hablar de los que han tocado las puertas para que el Ministerio de Justicia les legalice en la lista de las organizaciones religiosas, y que cada vez hay más en Cuba nuevos movimientos religiosos. Todos tienen el mismo derecho que tengo yo, que estoy inscrito en el registro de asociaciones desde 1905, pero no se les da la oportunidad. Esta misma semana que está terminando, quedó constituida en Cuba una nueva iglesia, y que no es del visto bueno del gobierno, la Iglesia Veterocatólica. Yo participé en el acto de fundación de esta iglesia. Durante 8 años, las personas en Cuba que profesaban esta fe estuvieron tocando las puertas, tratando de que legalmente pudieran ser establecidos, hasta que se cansaron sencillamente de tocar las puertas y trajeron vestidos de turistas a 3 obispos de la Iglesia Veterocatólica en Venezuela. Y esos obispos, que podían haber venido con visa religiosa y que podría haber sido un acto formal, vinieron escondidos como turistas y le organizaron aquí adentro de Cuba la Iglesia Veterocatólica, que está allá. No sé, caridad Dios qué es lo que va a hacer, pero ya la iglesia está con aceptación y respaldo de la Iglesia Veterocatólica Mundial. O sea, pudiera poner miles de ejemplos ya concretos, detalles que están sucediendo ahora mismo. Por ejemplo, mi esposa, que está sentada ahí, y yo trabajamos como profesores en el Seminario Teológico Bautista de la ciudad de Santa Clara. Este seminario tiene ahora mismo una cuenta congelada por parte del gobierno cubano de 27.000 USD que necesitamos para trabajar. Y sin embargo, tuvo este gobierno la osadía de salir en defensa de la Organización Latinoamericana de Iglesias, que se supone celebra este año un congreso en Cuba, porque supuestamente en Miami le habían congelado una cuenta, cuando realmente el gobierno norteamericano ha dicho que no le ha congelado ninguna cuenta al CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesias, y que sencillamente son cuestiones de transacciones bancarias y demás. Pero nosotros tenemos una cuenta congelada de 27.000 USD. Hay algunos pastores que andan por ahí, que, por ejemplo, Tony, que se encuentra acá, que fue expulsado de su iglesia en su grado de copastor, del pastor Jordi Doranzo. Y el pastor Jordi Doranzo salió peor, porque su obispo, Ricardo Pereira, presionado por la Oficina de los Asuntos Religiosos, fue un determinado día, cambió los llaves de la iglesia y le colocó otro pastor. Todo a raíz del asesinato de Juan Wilfredo Soto, a quien yo vi cuando iba hacia el hospital y me contó lo que le hicieron. Y Jordi Doranzo y Antonio, que se encuentra ahí, estaban en el funeral de Soto García, igual que yo. Y sin embargo, las medidas contra ellos fueron fuertísimas, porque lograron manipular por la forma de gobierno de la Iglesia de Dios, que es la Iglesia Metodista,
Yo quiero aprovechar y felicitar a los líderes religiosos míos que están recibiendo tremendas presiones para que les entreguen mi cabeza, y ellos están haciendo el equipo al corazón. Tengo una situación bien difícil, pero hasta ahora no han entregado mi cabeza. Pero otros han entregado la cabeza de muchos. Hay un pastor por ahí de Cuba Oriental que también sé que ha tenido situaciones problemáticas. En fin, en materia religiosa, la situación de los derechos humanos, por más que el gobierno cubano trate de adoptar una fachada totalmente falsa, está pésimamente esta situación. Yo particularmente he estado monitoreando muchas denuncias que he enviado a la Comisión de Justicia y Paz de la Alianza Bautista Mundial en Washington y a la organización Solidaridad Cristiana Mundial. Y Solidaridad Cristiana Mundial ha dicho que cada año ha ido creciendo la cantidad de denuncias. No entendemos cómo una organización no gubernamental que se dedica a vigilar del respeto a los derechos religiosos, que es Open Doors, haya sacado a Cuba de la lista de los países que ya no vieron la religión. No lo entendemos, yo no lo entiendo particularmente y lo he denunciado en mi cuenta en Twitter, porque Solidaridad Cristiana Mundial ha dicho que es totalmente lo contrario, que ha ido creciendo la violación. Por allá me está mirando el pastor de Cuba Oriental, hermano, que Dios te bendiga. En fin, ahora bien, yo como religioso no simplemente me debo detener en que se nos respeten nuestros derechos a nosotros y los derechos de mi nación. Nuestros derechos como religiosos son violados, pero supongan que nos dan todo el respeto y nos conceden todo lo que por derecho nos corresponde, pero ¿y qué de nuestra nación? O sea, yo como pastor no solamente me siento muy preocupado por la situación de los derechos religiosos que son violados constantemente, sino por la situación de los derechos de mi pueblo. Porque si somos realmente representantes de Jesucristo aquí en la tierra, debemos estar preocupados por la situación de nuestro prójimo. Y ya ahorita mencioné el caso de un asesinato, Juan Wilfredo Soto. Uno solo que hubiese ya bastaría. La situación es totalmente pésima y espero que el gobierno cubano salga muy mal parado en ese examen, y yo soy firmante de la demanda ciudadana por otra Cuba, y no solamente firmante, sino que la estoy promoviendo dentro de los ámbitos religiosos. Mi blog Cubano Confesante ha publicado ya 2 posts dedicados a la demanda. Uno lo titulé "Todos los cristianos cubanos debían firmar la demanda ciudadana por otra Cuba", y en el otro lo titulé "Nuestras campañas y los pactos", porque para mí resulta significativo que en el año 2008, cuando Felipe Pérez Roque firmó esos pactos, los bautistas en Cuba comenzamos una campaña de 50 días de oración, y para mí tiene una lógica. Ya llevamos 5 años, estamos por preparar nuestra 5ª campaña de oración por Cuba, y soy de los que dicen que los cristianos no solamente deben orar, sino hacer todo lo que esté a su alcance para que Dios responda a lo que nosotros queremos. Yo lo creo. Ignacio de Loyola dijo: orando como si todo dependiera de Dios, pero obrando como si todo dependiera de nosotros. Creo que los cristianos cubanos que estén aquí presentes o puedan estar viendo este video que se va a distribuir, deberían ir y firmar la demanda ciudadana por otra Cuba si no lo han hecho todavía, porque esta demanda está pidiendo que este gobierno que ya firmó los pactos lo ratifique, y en definitiva la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 2 pactos vinculantes son resultado de la fuerza que ha tenido la Biblia en Cuba, perdón, en Cuba no, en el mundo, en Cuba no, en el mundo entero. Es un resultado en Occidente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos, de toda la influencia de la Biblia y del Evangelio. Debíamos firmarlo por eso, pero en segundo lugar, porque si queremos realmente una nación bendecida por Dios, entonces queremos una nación donde sean respetados los derechos humanos y los pactos vinculantes. Por eso animo a todos a que firmen la demanda ciudadana, y como dijo mi colega y amigo Coco Mariñas, no nos contentemos si ellos ahora ratifican los pactos porque están sumamente presionados, que yo lo creo. No nos contentemos hasta que haya una transición democrática en Cuba y sean realmente respetados. Muchas gracias.